las aportaciones totales y los retiros totales. Después procederemos con la tabla de transacciones. Nos vamos a inicio y después seguimos a la tabla de transacciones. En la tabla de transacciones tenemos lo que son la secuencia, que básicamente es una asociación de números. Después viene el código de los códigos de cuenta de los empleados, que en este caso básicamente tenemos aquí también una tabla desplegable donde están los diferentes códigos de cuenta de cada uno de los empleados, y en caso de que sean cambiados, cambiará el nombre del empleado. Lo vamos a regresar. También está el tipo de cuenta que se usó con que se hizo con la función buscar b. Después viene el tipo de transacción que se va a hacer. En este caso tenemos una tabla desplegable donde se especifica el tipo de transacción que se va a hacer, que puede ser depósito o retiro. En este caso, dependiendo de lo que se va a necesitar. Aquí tenemos el monto, que básicamente sería el monto que se va a depositar o se va a retirar dependiendo de lo que necesite. Aquí tenemos la fecha del que se realizó el depósito o el monto, y aquí tenemos el mes en el que se hizo, dependiendo de lo que tiene con la función si mes y está en base a la fecha. Y aquí tenemos el estado si en caso de que fue aquí en estado. Básicamente él nos dice aquí en la parte de abajo si el retiro fue aprobado o no fue aprobado en caso de que cumpla los requisitos, las condiciones que fueron pedidas. Después, vamos arriba de nuevo y vamos a inicio. Y regresamos al inicio. Después vamos con la tabla tipo préstamo, que aquí es donde nos van a explicar los tipos de préstamos que tenemos o los tipos de préstamos que vamos a necesitar. Una pequeña tabla donde están los préstamos automáticos y el préstamo fiduciario. En el automático no tenemos un monto máximo del cual vamos a disponer, sino que vamos a disponer de la cantidad de ahorro que tengamos. Ese va a ser nuestro límite y va a tener una tasa de interés de 10%. En el fiduciario tenemos un monto máximo de 10.000. Hasta ahí tenemos lo máximo que podemos retirar. Y en el préstamo, o sea, lo máximo que podemos pedir del préstamo. Y hay mucho más papeleo y mucho más complicado hacer ese tipo de préstamo. Y tenemos una tasa de interés de 15%. Después vamos a la tabla de préstamos. Aquí en la tabla de préstamos tenemos la secuencia del 1 al 5 con el código de empleado acá, con una lista desplegable para cambiar a los diferentes empleados, y con esto cambia el nombre del empleado dependiendo del código. Tenemos la fecha y tenemos aquí una lista desplegable donde vamos a ver el tipo de préstamo que vamos a querer, ya sea automático o fiduciario. Aquí podemos cambiarlo y después cambia aquí la tasa de interés dependiendo del tipo de préstamo. Aquí el periodo de plazo va a ser de 12 meses, o sea, un año tenemos de periodo de plazo. Acá tenemos el monto que va a ser otorgado a la persona, y aquí tenemos los saldos que van a quedar al final dependiendo de las transacciones. Y aquí tenemos el estado que va a ser si está aprobado o si no fue aprobado, dependiendo si cumple o no cumple las condiciones. Después regresamos al inicio y después vamos a la tabla de pago préstamo. Aquí tenemos la secuencia. Tenemos las secuencias acá. Tenemos el nombre del empleado que usamos la función buscar b. Tenemos el monto que también fue usado con la función buscar b. Tenemos la tasa de interés que fue usada con la misma función. Tenemos el periodo de plazo con la misma función. Tenemos